Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, la asamblea condenó a Susana a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: Yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: ¿Pero estáis locos, hijos de Israel, con que sin discutir la causa ni conocer la verdad condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa, y los ancianos le dijeron: Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: Separados lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables. Contra el mandato del Señor, no matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol lo viste abrazados. Él contestó: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: hijo de Canaán, y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las mujeres israelitas, y ellas, por miedo, se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Y entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante ti, enfrente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. No me complazco en la muerte de malvado, dice el Señor, sino en que se convierta y viva.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Después de recordar y escuchar cómo el Señor descubre a los malvados en ese suceso de Susana, de aquella casta jovencita, la casta Susana, pues nos damos cuenta que Jesús quiere enseñarnos algo muy importante, que es el perdón, a la vez que la justicia de Dios siempre se cumple, y cuando es necesario nos irá resolviendo todos aquellos problemas en los que nosotros no alcanzamos a llevarlos a cabo, a sobrepasarlos. Después el Evangelio nos cuenta cómo un grupo de judíos, capitaneados por algunos letrados y fariseos, pues le presentan a Jesús una mujer sorprendida en adulterio con la intención de apedrearla. Hipocresía y dureza de corazón que cuando uno lo escucha le indigna, como en el suceso de estos dos ancianos y de Susana. Acusan a una mujer, se amparan en la ley de Moisés para poder condenarla a muerte y saciar en ella su sed de odio y de sangre, bajo la apariencia de justicia ante la ley. Usan el nombre de Dios y de su santa ley para matar, asesinar y quebrantar el mandamiento más importante, que es el de la caridad. Y a nosotros nos puede suceder lo mismo. De hecho, está sucediendo. Esa actitud mezquina y misericordia que en vez de perdonar a quien falla y se equivoca por los motivos que sean, se ceban en el pecador para condenarlo sin ninguna piedad, sin compasión. Eso se llama fariseísmo y fanatismo. Digo que está sucediendo con bastante frecuencia porque hay multitud de personas que entran en violencia o buscan unos motivos que muchas veces aparentemente son los religiosos para matar, para asesinar, para sembrar el pánico entre la gente. Matar en nombre de Dios, eso es una tremenda contradicción, es una aberración del sentido común, de la realidad. Los fariseos, decía el Santo Padre, que llevan la adúltera a Jesús, tenían dentro del corazón la corrupción de la rigidez. No olvidemos. Se sentían puros porque observaban la letra de la ley, porque decían: la ley dice esto y se debe hacer esto. Pero no eran santos, eran corruptos, porque una rigidez de ese género solamente puede ir adelante en una doble vida, y estos que condenaban a estas mujeres después se aprovechaban de ellas. Tienen una doble vida. Los rígidos son, según el adjetivo que Jesús les daba a ellos, hipócritas.
Con la rigidez no se puede ni siquiera respirar. ¿Y yo cómo soy? ¿Y yo qué hago cuando juzgo? Me lanzo a los juicios de tal manera que condeno a todo el mundo. ¿Cuál es mi actitud? Es que tengo que perdonar. No, el Señor no perdonó. El Señor le dijo que había pecado. El Señor lo que hizo fue no juzgar, compadecerse, acoger, ayudar. Pues también hoy el pueblo de Dios, decía el Papa, cuando encuentra a estos jueces sufre un juicio sin misericordia, sea en el lado civil o sea en el lado eclesiástico. Y donde no hay misericordia no hay justicia. Repito, donde no hay misericordia no hay justicia, no lo olvidemos. Y no podemos decir, pues este es un tal y esta es una cual, y además como lo ha hecho así, yo ya no le perdono y no quiero saber nada con ella. Y empezamos a echar calificativos y sanbenitos y colgamos a todo el mundo como auténticos, verdaderos, no se podrán nunca redimir, o sea, nunca se podrán mejorar. Inmejorables a esas personas. Si no hay misericordia, no hay justicia. Cuando el pueblo de Dios, insiste el Papa, se acerca voluntariamente para pedir perdón, para ser juzgado, ¿cuántas veces encuentra uno de estos, ya lo he dicho, fariseos? De estos fariseos que son hipócritas. Encuentra a los viciosos que son capaces de intentar explotarlos, y esto es uno de los pecados más graves. Encuentra a los negociantes que no le dan oxígeno a esa alma ni esperanza. Encuentra a los rígidos que castigan al penitente lo que ellos esconden en su alma. Esto se llama falta de misericordia. Ayer en el Ángelus el Santo Padre estaba insistiendo, nos decía a todos los sacerdotes, a los confesores especialmente, que no torturáramos a nadie, que ayudáramos a las personas, que fuéramos instrumentos de Dios para que se encuentren con el verdadero amor de Dios. Jesús no actúa así. Él calla, se mantiene sereno, finge no oír a los acusadores, se inclina y escribe en la tierra como para hacerse el desentendido. Hace la vista gorda y parece que no hay ningún problema, ningún mal, o sea, parece no ver ningún mal. Perdona, comprende las miserias humanas, pero le dice que ha pecado. Pero como los fariseos insistían en las acusaciones, nuestro Señor se incorpora y responde con ese golpe magistral de los suyos, como Él sabe hacerlo, porque es infinitamente sabio. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y después de esa sentencia otra vez se inclina y continúa escribiendo. No es fácil encontrar una persona así. No es la actitud orgullosa y desafiante del polemista que se siente ya vencedor del pleito, no. El Señor permanece en esa postura humilde, discreta, como para no humillar, para no poner a nadie en evidencia, a pesar de que los acusadores sí que lo hacen. Y Jesús deja que sean ellos mismos quienes se desenmascaren delante de Dios y de su propia conciencia. Bueno, pues miremos un poquito qué hago yo. Sí. Yo ayudo, no juzgo, comprendo, acojo, sin engañar a la persona diciendo, te has equivocado, pero no me dedico a masacrar a aquella persona. Ayudar sin juzgar. Acoger sin masacrar, perdonar las realidades que tengamos que perdonar. Y cuando se han marchado los acusadores, entonces Jesús se incorpora y espera a que la mujer toda temblorosa se acerque a él y le dice, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. ¿Yo condeno? Ninguno, Señor, respondió ella, con grandísimo respeto y con grandísima humildad y confusión. Pues tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Es lindísimo, es maravilloso estas frases del Señor. Santo Padre la resalta y dice, querría solamente decir que una de las palabras más bonitas del Evangelio que a mí me conmueven tanto son estas. Nadie te ha condenado. No, nadie, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Él tampoco. Ese tampoco yo te condeno es una de las palabras más hermosas porque están llenas de misericordia. Pues cuánto agradecimiento y amor habrá nacido en el corazón de aquella mujer. Se sintió respetada, aceptada, como era. Había cometido errores y le habían pillado en uno de ellos. También con sus miserias y con sus pecados, porque el Señor se lo dice.
vete y no peques más. Pero sobre todo se sintió comprendida, acogida y elevada a una dignidad mayor. Ese es el poder y el secreto de la misericordia de nuestro Señor. Es lo que hace Jesús al perdonar a la mujer y al perdonarnos a nosotros. Nunca nos humilla, nos respeta, nos eleva, nos dignifica y sobre todo nos lleva al corazón del Padre, a la experiencia del amor infinito de Dios, a que nos demos cuenta cuánto me ama el Señor. Si así es la misericordia del Padre, ¿cómo no nos vamos a acercar al sacramento del perdón, al sacramento de la alegría, al sacramento de la misericordia, a reconciliarnos con Él y con todos los demás, con la Iglesia y con el mundo? Vamos a vivir así nuestra confesión de Cuaresma. Y vamos a pedirle a nuestra Madre que nos ayude para que no condenemos, no juzguemos, ayudemos y perdonemos. Que así sea.